Los mayumberos no piden con campana, no tocan campana, ni tocan matraca, ni tocan pito, ni tienen abanico. Los guanguleros invocan a los infuiri, a los espíritus, a los inquisis de enganga. El tata o la yayi manda al espíritu y la ganga obedece. Es muy diferente al lucumí, que en el lucumí el santo manda y el santero obedece. Cuando comenzamos la religión, debemos comenzarla en centros espirituales para desarrollar al espíritu y de esta manera tener una base para entrar al palo mayombe o entrar después al lucumí y por último ser babalao. Por eso siempre no podemos de ninguna manera saltar escalones que van consecutivos en la religión. Digo todo esto porque muchas personas me escriben con ciertos problemas de que qué pueden hacer y qué deben hacer y cómo van a hacer. Primero, se empieza en los centros espirituales para desarrollar así al espíritu, para tener una coronación de los espíritus que lo protegen a usted y para saber cuáles son los guías principales de usted para poder así tener una idea del camino que vamos a coger. Podemos tener el espíritu santero, o podemos tener el espíritu palero, o podemos tener el espíritu monja o monje, o podemos tener gitana, o podemos tener espíritu de esta actualidad, y podemos tener espíritus africanos, y podemos también tener espíritus indios, según el cordón espiritual que usted tenga. Por eso se hace una coronación para después que tener o saber el orden que tenemos de nuestros espíritus, poder, después que desarrollemos el espíritu, tener esa visión o tener ese oído o poder escuchar o imaginar o captar lo que el espíritu nos está diciendo. Eso es parte importante para pasar a todas estas religiones materiales. Pero si usted va a ser primero espiritista, va a tener esa base para usted poder tener una visión, poder escuchar al espíritu y poder trabajar con ese espíritu de acuerdo a lo que él le puede indicar. Pero podemos ser espiritistas, después pasar a palo mayombe y no tener que pasar al lucumí o ser babalao si usted tiene esos caminos o no lo tiene esos caminos y realmente no quiere hacer ni santero ni babalao. En ese caso, el caso mío, que simplemente comencé en el espiritismo y después que me desarrollé, pasé al palo mayombe, ya que voy al espiritismo desde que soy niño con mi abuela, que cuando estaba en vida era santera y era palera. Eso me dio la oportunidad de poder, desde pequeño, desarrollar al espíritu, saber cuáles son los guías míos más importantes y así pasar a la religión material, aunque el espiritismo nunca te va a decir realmente que debes pasar a estas religiones materiales porque te atrasa tu cordón espiritual, ya que todas estas religiones, sobre todo palo mayombe, trabajamos con espíritus oscuros
espíritus que están muertos, que ellos saben que están muertos, pero se comportan como si estuvieran vivos, como usted y como yo. Por eso hacemos ofrecimientos de animales, de sangre, de bebidas, de aguardiente, de malafo, de chamba, para que el espíritu se nutra y crea que en verdad es un ser vivo, a pesar de que él sabe que es un espíritu, pero se comporta como tal. Por eso en la guerra de gangulero, lo que hace un gangulero en Tambatilanga es entregar la mujer de tu enemigo para que los espíritus hagan el sexo con ella y la perjudiquen vaginalmente. Esto del palo mayombe es una de las religiones que más complicadas son y que muchas personas no conocen estando dentro de esta religión, porque los ganguleros o los que están en esta religión no han tenido el alcance y esos conocimientos de entender lo que es palo mayombe. Muchas veces hemos visto los cientos de trabajos que el Tataí Tiraca Batalla Mundo Guardo Sesti ha presentado, solo con el afán de que las personas se guíen por una línea y tengan esa tranquilidad de que lo que están haciendo es correcto. Pero muchas veces estas personas creyentes caen en manos equivocadas y lo hacen entonces complicar sus caminos, atrasando todo lo que él quiere procesar en esta religión. Lo primero, no lo dejan aprender. Lo segundo, aprenden de personas o de esos tatas que no saben lo que están haciendo. Nosotros hemos presentado cientos de trabajos. Hemos tenido más de 9.000 o 10.000 comentarios con diapositivas que aclaran puntos y puedes ver cómo es que funciona Palo Mayombe, la tranquilidad de su Munazo Congo. Miramos Matari que utilizamos con mamá chola. Si no tenemos esas Matari no podemos hacer un mamá chola. Tenemos que tener las condiciones para construir los fundamentos. Si no conocemos las Matari es el corazón de la enganga. Si las Matari no son verdaderas, la enganga está muerta. Por eso siempre hemos indicado, hemos enseñado los diferentes ahijados que pueden resultar de ayuda para muchas personas, como el Tata Lamba de España, como el Tata Musucambi de Venezuela, como el Tata Irving Cordero de Cuba, de Luyanó, y hemos podido dar a conocer más sobre estas religiones que muchas veces hemos podido caer en manos equivocadas y atrasar totalmente nuestros caminos. Volvemos a repetir que lo primero que debe hacer el creyente es ir a centros espirituales para así desarrollar el espíritu, para así que nos hagan una coronación y tener un orden religioso de las protecciones que nos pueden estar protegiendo a nosotros y que son las más importantes y las que nos va a llevar a los caminos de estas religiones, porque podemos tener protecciones que en vida eran santeros o podemos tener protecciones que en vida eran ganguleros o podemos tener protecciones que en vida eran babalaos. Podemos tener un monje o podemos tener una monja o podemos tener una gitana y podemos tener ángeles de la guardia que nos van a estar protegiendo
Pero si no sabemos quiénes nos protege, ni qué ángel de la guardia tenemos nosotros, entonces estamos en un problema, porque siempre que vaya a algún sitio le van a decir que si usted es hijo de fulano, que si es hijo de ciclano, entonces uno no coincide con lo que le dijo el otro y entonces crea la duda en lo que usted va a hacer. Palo Mayombe Vencí es una religión de la naturaleza, es una religión bien primitiva, a lo que muchos mantienen en secreto para no dar a conocer estas formas de trabajo, estas ensaras que se han mantenido ocultas en los diferentes monanzos Congo. Hoy en día hemos visto que esta religión ha estado en problemas porque están uniendo esta religión con el Lucumí, porque están uniendo otras religiones con esta, y lo mismo, si le van a dar una letra, se la dan del santo que le dan, que le dicen que es Palo Mayombe. Las cosas deben ser llevadas como son. No podemos cambiar esta religión porque esta religión tiene cientos de años. Es imposible de que nosotros querramos cambiar esta religión sabiendo cómo es. El Guronfinda o el Cuatro Vientos es parte importante en el Monanzo Congo. Las mujeres no tienen Guronfinda, no tienen Cuatro Vientos. El Guronfinda o el Cuatro Vientos, como es conocido en lo popular, mantiene el balance del Monanzo Congo. Cuando arrean un espíritu, el primero que lo recoge es la talanquera si usted tiene la puerta amarrada. Después pasa al Guronfinda, al Cuatro Vientos, para que este espíritu que manda en Kisimalongo llegue con menos fuerza y ese Guronfinda se lo va a pasar a la Enganga. Y entonces ese espíritu que venía desaforido, que venía a acabar, que venía, ya no va a tener la misma fuerza porque ha pasado desde que usted tiene en las cuatro esquinas amarradas, tiene la talanquera amarrada y tiene el Guronfinda para que recoja las corrientes malas que están a 37 pulgadas del suelo. Muchos espíritus no ponen los pies en el suelo porque son espíritus malongos, son espíritus malos. La forma de construir un espíritu en una ceremonia o un ritual, como vemos aquí, para mandarlo al enemigo en diferentes formas, como podemos hacer con el cangre mazango, hojas de maíz, muñecos, brujos, como podemos utilizar diferentes formas de trabajo donde muchas personas quedan, como dicen, sumidos en el desconocimiento. Hemos presentado en este video infinidad de ahijados, de personas que son personas creyentes como Irving Cordero Manzano de Respeto. Podemos ver los diferentes trabajos que presenta el Tataí Tiraca Batalla Mundo, que es la única persona que ha podido enseñar más de esta religión. No ha existido otra persona que ha enseñado más de esta religión. No nos interesa, como siempre hemos dicho, quien lo hace bien o quien lo hace mal. Nosotros presentamos los conocimientos de este Monanzo Congo para así demostrarle a los ganguleros cómo trabaja un mayumbero en la intimidad de un Monanzo Congo, ya que si no presentamos estas formas de trabajo, estas formas primitivas, muchas personas no alcanzarán el conocimiento necesario enseñando patipembas o signos que van más allá de los conocimientos que tienen otros Monanzos Congo. Para mí, que soy un religioso fiel sobre esta religión, que tengo 5 décadas trabajando casi consecutivo estas artes, me da mucha alegría
saber que muchas personas están aprendiendo y llevando esta línea de este Munanzo Congo porque han visto que es lo mejor hasta este momento que se puede ver en estas redes sociales. Ya sabemos que la competencia es mucha, pero también sabemos que no hay competencia con esta página. No solo porque explicamos los trabajos, sino porque enseñamos a las personas a cómo deben comportarse en la religión. Sabemos que esta religión es bien complicada y que muchas personas carecen de ese buen padrino que lo puede enseñar, que simplemente ha caído en manos que lo está explotando, que le hace una ganga en un caldero de guerrero, o simplemente que le da un lucero de cemento. Eso ya sabemos que no tiene ningún valor en esta religión, ni que nosotros entregamos cuando rayamos a la persona a lucero, porque lucero no tiene nada que ver cuando a uno lo rayan, a no ser que sea hijo de lucero. Pero indiscutiblemente, cuando nosotros nos rayamos, que somos enguellos, lo primero que tenemos que tener es la libreta o la cartilla o encandear del dialecto de las patipembas o signos y de trabajo que vamos a poder hacer cuando nosotros pasemos a ser tatas. Tenemos que aprender en el término de un año todas estas cosas, más bien pegado al lado de nuestro padrino, y nuestro padrino antes del mes, antes de los 21 días, tienen que entregarnos la cartilla de trabajo, la cartilla de trabajo o la encandeada te va a ayudar a que tú seas mejor religioso, a que tú puedas aprender el dialecto. Tiene que dar tu firma, te tiene que dar el dialecto, tiene que darte el nombre de él y de Munanzo Congo para usted poderse identificar y cuando hay un rayamiento poder ir y poder disfrutar de la huancada, de la fiesta o del rayamiento que hay. Por eso siempre hemos dicho que mantener el orden religioso es parte importante y el Tataí Tiraca Batalla Mundo siempre lo hace porque ese es el deber de un religioso de demostrar, de enseñar a las personas, a los creyentes, cómo es que se trabaja esta religión en la intimidad de un Munanzo Congo. Primero, el espiritismo. Después pasamos a Palo Mayombe. Después pasamos al Lucumí. Y por último, el Babalao dice que deja todo ese arrastre para dedicar su vida a Ifá. Llegué caminando, llegué piango piango. Escucha mi cuento angulero, llegué piango piango. Con mi maña llegó, piango piango llegó, con mi maña llegó. Tatalamba llegó, con mi maña llegó. Tatamuzucambi llegó, con mi langa llegó. Escuchan cuento llegó. Dice, paso a paso llega lejos. Si te apura, hijo, no llega. Aprende y después tú mandas. Agüe son agüe y mañana son mañana. Con Golango nunca tesis y tesia. Mundo cuava.